Empleado se lanza al mar para salvar al hijo de la millonaria. Y ella lo despide días después. El cielo sobre Los Cabos amanecía con ese azul brillante que solo se ve en los días de calma. Las olas golpeaban suavemente el casco del lujoso yate anclado cerca de la costa, y el viento marino traía consigo el aroma a sal, a libertad y a dinero. Era una tarde perfecta, de esas que parecen sacadas de una postal. En la cubierta, una mujer observaba el horizonte con la serenidad de quien cree tenerlo todo: belleza, poder y una fortuna construida a base de decisiones firmes y sacrificios personales. Pero esa calma estaba a punto de romperse, y con ella, todo lo que creía inquebrantable en su vida. Su hijo jugaba cerca de la barandilla, riendo con la despreocupación típica de la infancia. El mar, tranquilo hasta entonces, cambió su tono de pronto, y una ola inesperada golpeó el costado del yate. Un grito atravesó el aire. El niño cayó al agua. En cuestión de segundos, el pánico se apoderó de todos los presentes. Nadie sabía qué hacer, todos gritaban, pero solo uno actuó. Un empleado, parte del personal de mantenimiento, se lanzó al mar sin dudarlo. Las olas lo engulleron por momentos, y el agua salada se mezcló con el miedo de los que observaban. Después de unos segundos eternos, emergió sujetando al niño en sus brazos, jadeando, empapado, pero con vida. El silencio posterior fue tan profundo que se escuchaba el golpeteo del agua contra el yate. La mujer se acercó, temblando, abrazó a su hijo, y por un instante, una lágrima de alivio recorrió su rostro. Sin embargo, los días siguientes borrarían cualquier rastro de gratitud. Pocas jornadas después del rescate, el héroe fue despedido sin explicación alguna. Nadie entendió por qué. Algunos dijeron que fue porque la mujer no soportaba deberle nada a nadie. Otros, que el hecho la había dejado vulnerable, y que necesitaba recuperar el control eliminando cualquier recordatorio de su propio temor. Lo cierto es que, tras aquel despido, algo empezó a cambiar en su vida. Su empresa, una de las más exitosas del país, comenzó a enfrentar problemas inesperados, decisiones erradas, proyectos detenidos, rumores en los medios. El equilibrio que tanto había protegido empezó a tambalearse. Aquella mujer que nunca mostraba debilidad empezó a perder el control, aunque jamás lo admitiría. Antes de continuar con esta historia, te invito a darle me gusta a este video, comentar desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia llena de emociones, giros y enseñanzas que te tocarán el corazón. El incidente en el mar fue solo el comienzo. Lo que parecía un simple acto de impulso se convertiría en el punto de partida de una transformación profunda. Durante un año, la protagonista se enfrentará a situaciones que pondrán a prueba no solo su poder, sino también su humanidad. Acostumbrada a ser la mujer más admirada y temida del sector inmobiliario, se verá envuelta en una cadena de eventos que la obligarán a mirar su reflejo sin los adornos del éxito. En las reuniones de negocios, su voz firme seguirá imponiéndose, pero las dudas comenzarán a filtrarse en su interior. Detrás de cada decisión, habrá un eco que le recordará el momento en que perdió el control de su vida. El empleado despedido, por su parte, no desaparecerá de su camino. Lejos de buscar venganza, seguirá adelante con humildad, trabajando en nuevos proyectos y ganándose el respeto de quienes lo rodean. La vida, caprichosa, lo pondrá nuevamente frente a la mujer que lo humilló. Lo hará con ironía, en una gala de beneficencia en la capital, donde ambos coincidirán por primera vez después del incidente. Ella fingirá indiferencia, pero el encuentro la dejará intranquila. Verlo tan sereno, tan distinto del trabajador al que había despedido, despertará en ella algo que no puede definir. Esa noche, mientras las luces de la Ciudad de México se reflejan en las copas de champaña y los fotógrafos buscan su mejor ángulo, la empresaria comenzará a sentir por primera vez una grieta en la coraza que tanto trabajo le costó construir. Poco a poco, la perfección de su vida se irá desmoronando. Su hijo, curioso y sensible, empezará a preguntar por el hombre que lo rescató. Cada pregunta será una punzada de culpa. La mujer intentará evadir el tema, pero el niño insistirá, recordándole una y otra vez el momento en que alguien arriesgó todo por él. Mientras tanto, una periodista descubrirá la historia del rescate y publicará un artículo en el que sugiere que la empresaria usó su influencia para ocultar los hechos. La noticia correrá como pólvora. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer poderosa no podrá controlar lo que dicen de ella. Los medios la cuestionarán, sus inversionistas comenzarán a dudar, y su reputación empezará a tambalear. Pero el verdadero golpe vendrá cuando su empresa sea acusada de afectar comunidades costeras con uno de sus proyectos turísticos. La prensa se dividirá, algunos la defenderán, otros la señalarán como símbolo de la ambición desmedida.
En medio de esa tormenta, reaparecerá el hombre que salvó a su hijo, esta vez como representante de un grupo ambiental que se opone a su construcción. El enfrentamiento entre ambos será inevitable. Frente a las cámaras, en una rueda de prensa tensa y caótica, ella intentará mantener su compostura, pero él hablará con firmeza y respeto, recordándole, sin decirlo directamente, que hay valores más grandes que el dinero. El video se volverá viral y las redes se llenarán de comentarios, muchos de ellos apoyando al trabajador. A partir de ese momento, la vida de la empresaria entrará en una espiral de cambios. Lo que parecía una batalla empresarial se convertirá en una guerra interna. Su hijo enfermará, y en su desesperación, buscará ayuda donde menos esperaba, en el mismo hombre que una vez despidió. Él aceptará sin rencor. Ese acto de bondad desarmará por completo su frialdad. El año avanzará, y las temporadas cambiarán. Los tonos cálidos del verano darán paso a los cielos grises del invierno. En el fondo, cada cambio en el clima reflejará su transformación emocional. Los paisajes del México real, desde las playas de Baja California hasta los pueblos de Yucatán, acompañarán su caída y su redención. La mujer que un día creyó tenerlo todo descubrirá que su verdadero poder no estaba en los contratos, ni en los titulares, ni en el dinero, sino en la capacidad de reconocer sus errores. El orgullo que la hizo despedir a un hombre que solo quiso ayudarla será el mismo que deberá domar para recuperar su humanidad. En los meses finales de esa historia, cuando decida transformar su empresa en un modelo sustentable y justo, lo hará con la convicción de que cada éxito debe tener un propósito más allá del beneficio personal. Comprenderá que la fortaleza no se mide por cuántas veces se gana, sino por la humildad con la que se aprende a perder. Esta historia no es solo sobre poder o riqueza, sino sobre la capacidad de cambiar, de pedir perdón y de encontrar redención donde menos se espera. Porque a veces, quienes creemos que nos han hecho daño son los mismos que vienen a salvarnos de nosotros mismos. Así comienza la travesía de una mujer que lo tenía todo y lo perdió todo, solo para descubrir que la vida, igual que el mar, siempre devuelve lo que uno lanza en ella. El sol caía sobre los cabos con una intensidad casi dorada, iluminando los cristales del lujoso yate Aurora. Era una tarde perfecta, sin nubes, con un viento tibio que hacía ondear las cortinas blancas del camarote principal. Valeria Montiel, una de las mujeres más poderosas del sector inmobiliario en México, descansaba en una tumbona, observando el horizonte con su copa de vino en la mano. Su hijo jugaba cerca de la barandilla, riendo con la despreocupación que solo la infancia puede permitirse. A bordo todo era armonía, el sonido de las olas golpeando suavemente el casco, el murmullo de los empleados atendiendo cada detalle, el aire con aroma a mar y perfume caro. Valeria se sentía invencible. En su mundo, nada podía salir mal. Pero el mar, caprichoso y sabio, parecía tener otros planes. Un cambio sutil en el viento fue la primera señal. Luego vino una ola más alta que las demás, golpeando el costado del yate con fuerza. El niño, sorprendido, perdió el equilibrio. Todo ocurrió en segundos. Un grito cortó el aire y, de pronto, solo se escuchó el chapoteo del cuerpo cayendo al agua. Los empleados corrieron, las órdenes se cruzaron, y el miedo se apoderó de todos. Valeria se quedó paralizada, su mente negándose a aceptar lo que veía. El mar se tragaba a su hijo y nadie parecía capaz de actuar. Entonces, desde la parte baja del yate, una figura se lanzó al agua sin dudarlo. Diego Herrera, encargado de mantenimiento, nadó contra las olas con una determinación que solo da la urgencia de salvar una vida. El mar lo golpeaba con fuerza, el agua salada le cortaba la respiración, pero sus brazos no se detuvieron. Alcanzó al niño, lo sujetó con fuerza y, con un último esfuerzo, logró acercarse de nuevo al yate. Cuando ambos fueron subidos de nuevo a bordo, el silencio fue absoluto. El niño tosió, respiró, y un aplauso espontáneo brotó entre los presentes. Valeria cayó de rodillas, abrazando a su hijo con fuerza. Por un instante, su máscara de mujer invulnerable se quebró, y una lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, el rescate fue tema entre todos los empleados. Diego se convirtió en el héroe del día. Algunos decían que Valeria lo recompensaría generosamente, otros que nunca olvidaría lo que hizo. Pero los días pasaron y nada ocurrió. Ni una palabra de agradecimiento, ni una bonificación, ni siquiera una mirada. Hasta que llegó el golpe más inesperado. Diego fue llamado a la oficina administrativa del complejo y le informaron que estaba despedido. La razón era absurda: faltas administrativas. Nadie lo creyó, ni siquiera quien se lo comunicó. Diego salió del edificio con el corazón pesado, pero con la cabeza en alto. No entendía por qué,
pero presentía que aquella mujer no soportaba deberle nada a nadie. Mientras tanto, en su mansión en la Ciudad de México, Valeria intentaba borrar de su mente la imagen del mar, el miedo, la sensación de vulnerabilidad. Cada vez que recordaba a Diego saltando al agua, algo dentro de ella se agitaba, como si aquel acto hubiera expuesto una debilidad que prefería ocultar. Durante las siguientes semanas, el incidente quedó relegado al silencio. Valeria volvió a su rutina: reuniones, viajes, contratos millonarios, entrevistas. Todo bajo control, como siempre. Pero algo comenzó a cambiar. Dormía poco, se irritaba con facilidad, y cada vez que su hijo le sonreía, sentía una punzada de culpa. El niño, ajeno a los negocios y las apariencias, empezó a preguntar por Diego. «Mamá, ¿dónde está el hombre que me salvó?». Ella evitaba responder. Decía que estaba trabajando en otro lugar, que era mejor olvidarlo. Pero su hijo no olvidaba. En su inocencia, dibujaba al hombre con traje de buzo y sonrisa amable, y cada vez que lo hacía, Valeria sentía que su corazón se encogía. El destino, sin embargo, no se conformó con dejar las cosas así. Semanas más tarde, en una gala de beneficencia en Polanco, Valeria asistió acompañada de socios e inversionistas. Todo parecía en orden: luces, risas, música de cuerdas y copas de cristal. Hasta que, entre la multitud, lo vio. Diego estaba allí, vestido de traje, conversando con un grupo de invitados. No parecía el empleado humilde que había trabajado en su yate. Su porte era distinto, sereno, casi desafiante. Valeria sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Fingió no verlo, pero sus ojos lo buscaron una y otra vez. Cuando finalmente se cruzaron, él la saludó con una cortesía impecable. «Buenas noches, señora Montiel». Ningún reproche, ninguna emoción. Solo educación. Ese simple gesto la desconcertó más que cualquier palabra. Pasó el resto de la noche intentando ignorar la incomodidad que le provocaba su presencia. De regreso a su casa, no pudo dormir. Recordó el rescate, el despido, la mirada tranquila de Diego. ¿Por qué la perturbaba tanto? Quizás porque él representaba algo que no podía controlar: la bondad sin condiciones, el valor sin cálculo. Y eso, para una mujer acostumbrada a medir cada movimiento, era insoportable. Días después, un periódico local publicó un artículo titulado «El héroe del mar que fue despedido injustamente». La nota relataba el rescate y sugería que Valeria había usado su influencia para ocultar el hecho y evitar el escándalo. Aunque no mencionaba nombres directamente, las descripciones eran demasiado precisas. La noticia se esparció rápido. Valeria intentó detener el daño, pero el rumor ya estaba en las redes, en los programas de televisión, en los pasillos de su empresa. Por primera vez en muchos años, su imagen perfecta se resquebrajaba. Los socios comenzaron a preguntarse si todo lo que decían de ella era cierto, y los empleados murmuraban a sus espaldas. Mientras tanto, Diego, sorprendido por la atención mediática, se mantuvo al margen. No buscaba fama ni revancha. Su única intención era seguir trabajando, reconstruir su vida. Sin embargo, cada entrevista, cada publicación, lo acercaba más al ojo del huracán que giraba en torno a Valeria. Ella, acorralada, decidió viajar a su casa de Los Cabos para despejarse. Pero en ese silencio del mar que antes le daba paz, ahora solo escuchaba el eco de su culpa. El sonido de las olas se mezclaba con la voz de su hijo preguntando una y otra vez por el hombre que lo salvó. Una mañana, caminando por la playa, Valeria vio a lo lejos una figura familiar. Era Diego, trabajando con un grupo de pescadores que limpiaban la costa tras una tormenta. Se detuvo, dudó, y por primera vez en mucho tiempo sintió el impulso de acercarse. No lo hizo. No todavía. Pero en ese instante comprendió que el mar, el mismo que le había quitado su calma, estaba devolviéndole una oportunidad que no sabía si merecía. El viento sopló con fuerza, levantando arena y recuerdos. Valeria cerró los ojos, y por primera vez, sintió que su mundo de certezas comenzaba a transformarse. El amanecer sobre Los Cabos se extendía como una pintura en tonos dorados y rosados. Valeria Montiel observaba el mar desde el ventanal de su residencia costera, intentando encontrar en el vaivén de las olas la calma que había perdido. Llevaba días sin dormir bien, perseguida por pensamientos que no podía controlar. Desde que aquel artículo salió publicado, su nombre se repetía en todos los programas de farándula, en redes sociales y en los pasillos del poder económico mexicano. Había pasado de ser la mujer admirada por su elegancia y su éxito, a ser señalada como una figura arrogante y sin empatía. Nadie sabía la verdad,
Ni ella misma lograba explicársela con claridad. ¿Por qué había despedido a Diego Herrera, el hombre que salvó a su hijo? Intentaba justificarse diciendo que lo había hecho por motivos laborales, pero en el fondo sabía que no era así. Lo había despedido porque cada vez que lo veía, recordaba el miedo que sintió aquel día en el yate. Y ese miedo, esa sensación de vulnerabilidad, era algo que Valeria no estaba dispuesta a aceptar. Mientras el sol ascendía, un grupo de periodistas se agolpaba frente a la entrada de su casa, buscando una declaración. Los guardias de seguridad trataban de contenerlos, pero las cámaras se levantaban, las preguntas volaban como flechas. ¿Es cierto que despidió al hombre que salvó a su hijo? ¿Tiene algo que decirle al pueblo mexicano? ¿Va a ofrecer una disculpa pública? Valeria se alejó de la ventana, respirando profundamente. Había enfrentado negociaciones millonarias y competidores despiadados, pero nunca un juicio tan cruel como el de la opinión pública. En su empresa, los inversionistas comenzaban a mostrar nerviosismo. Uno de ellos, un empresario del norte, la llamó para advertirle que estaban considerando congelar una de las obras más grandes de la compañía. Ese mismo día, en el otro extremo del estado, Diego Herrera trabajaba en un pequeño proyecto comunitario de reconstrucción de muelles. La vida le había dado un giro inesperado. La exposición mediática lo había convertido, sin buscarlo, en una especie de símbolo popular. Los noticieros lo presentaban como el héroe del mar, y aunque al principio eso lo incomodaba, pronto comprendió que podía aprovechar esa atención para hacer algo útil. Se unió a un grupo ambientalista que luchaba contra la contaminación costera provocada por los nuevos desarrollos turísticos. En una de esas reuniones, alguien mencionó que el nuevo complejo que amenazaba con destruir una reserva natural pertenecía a Montiel Inversiones. Diego se quedó en silencio. Era inevitable. El destino lo estaba empujando otra vez hacia la misma mujer que había cambiado su vida sin quererlo. En la Ciudad de México, el ambiente en las oficinas de Montiel Inversiones era tenso. Los empleados caminaban con cautela, evitando cruzarse con su jefa. Valeria entraba y salía de su despacho sin mirar a nadie, con el rostro inexpresivo. Su asistente, Claudia, la observaba con preocupación. Llevaba años trabajando con ella, conocía cada gesto, cada silencio, y sabía que esa frialdad solo era una máscara que estaba a punto de quebrarse. Claudia se atrevió a hablarle una tarde. Le dijo que la gente no la odiaba por haber cometido un error, sino por no mostrar arrepentimiento. Que si salía a decir la verdad, tal vez la opinión pública cambiaría. Valeria la escuchó en silencio, sin responder. Agradeció el consejo, pero en su interior sentía que hacerlo sería aceptar que había fallado. Y para ella, fallar nunca había sido una opción. Una semana después, viajó a la Riviera Maya para supervisar personalmente el avance del nuevo proyecto. Quería demostrar que seguía al mando, que nada ni nadie podía desestabilizarla. Sin embargo, al llegar al lugar, la esperaba una sorpresa que no había previsto. En la entrada de la construcción, un grupo de manifestantes sostenía pancartas que decían: «Protejamos la costa, no más corrupción, el mar no se vende». Valeria pidió que detuvieran el auto. Al bajar, sus tacones se hundieron en la arena húmeda, y frente a ella, entre los manifestantes, lo vio. Diego estaba allí, con una camiseta blanca y el rostro cubierto de sudor. Sostenía una carpeta con documentos y hablaba con un grupo de periodistas locales. Cuando la vio, se quedó inmóvil, y por un instante, sus miradas se cruzaron. No había odio en los ojos de él, solo una firmeza tranquila que la desconcertó. Los reporteros se acercaron corriendo. «Señora Montiel, ¿qué opina de que el hombre que salvó a su hijo esté liderando las protestas contra su empresa?», preguntó una joven con micrófono. Valeria no respondió. El silencio fue su única defensa. Volvió al vehículo con el rostro tenso y la mirada perdida. Esa misma noche, la noticia recorrió el país. Los titulares eran contundentes. El héroe del mar enfrenta a su antigua jefa. Las redes ardían. Algunos defendían a Diego como un ejemplo de integridad, otros criticaban a Valeria por no dar la cara. Pero ella, en lugar de reaccionar con furia, sintió algo nuevo: vergüenza. Por primera vez, comprendió que su poder no la protegía del juicio moral. Durante los días siguientes, las manifestaciones aumentaron. Los inversionistas exigían una reunión urgente, temiendo pérdidas millonarias. Valeria asistió, impecablemente vestida, y habló con la misma seguridad de siempre. Prometió soluciones, cambios y transparencia. Pero al salir de la junta, supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no podía mirar la costa sin pensar en el daño que sus decisiones provocaban. Una tarde,
mientras revisaba los informes del proyecto, encontró un documento que hablaba de filtraciones químicas cerca del sitio de construcción. Era una advertencia de un ingeniero ambiental que había sido ignorado. Sintió un escalofrío. Si eso salía a la luz, el escándalo sería aún mayor. Pero más allá de la amenaza económica, había un riesgo humano. Recordó la tos persistente de su hijo desde que llegaron a la casa cercana a las obras. La preocupación la impulsó a actuar. Llamó a su médico personal y pidió exámenes. Los resultados confirmaron sus sospechas. El aire de la zona estaba contaminado. Su hijo estaba enfermando por culpa de su propio proyecto. Esa noche, Valeria no pudo contener el llanto. Por primera vez en muchos años, se sintió frágil, vulnerable, humana. El mar rugía afuera como si quisiera recordarle el precio de su arrogancia. Al día siguiente, sin pensarlo, tomó el teléfono y buscó el contacto de Diego. Lo había guardado tiempo atrás, sin saber por qué. Dudó unos segundos y finalmente marcó. Él contestó con una voz serena, sorprendido al escucharla. «Necesito hablar contigo», dijo ella, casi en un susurro. Diego no respondió de inmediato. Luego aceptó, pero puso una condición, que la conversación fuera en el mismo lugar donde todo comenzó. En la costa, frente al mar. Cuando se encontraron, el viento soplaba fuerte y el cielo amenazaba tormenta. Ella llegó vestida con sencillez, sin maquillaje, sin joyas. Por primera vez, no era la mujer poderosa de las portadas, sino una madre desesperada. Le contó lo del niño, los documentos, los errores. Diego la escuchó sin interrumpirla. «Si el mar te quitó la calma», le dijo él al final, «también puede devolvértela. Pero primero tienes que escucharlo». Valeria lo miró, incapaz de responder. En ese instante comprendió que su vida estaba dividida entre el pasado que la había hecho fuerte y el presente que la obligaba a ser humana. Por primera vez, no supo qué camino tomar, pero dentro de ella algo comenzó a sanar. El sonido del mar, el mismo que un día le arrebató el control, ahora la envolvía como un consuelo. Y aunque todavía no lo sabía, esa conversación sería el inicio de una redención que cambiaría su vida para siempre. El amanecer siguiente a aquella conversación fue distinto. Valeria despertó con una sensación que hacía mucho no experimentaba: claridad. El mar, que solía ser para ella un recordatorio de culpa y miedo, ahora se presentaba como un espejo de posibilidades. Había pasado gran parte de la noche pensando en las palabras de Diego y comprendió que, por primera vez, debía enfrentarse no solo a los demás, sino también a sí misma. Decidió visitar el hospital donde su hijo estaba siendo tratado. El pequeño Emiliano dormía tranquilo, conectado a un monitor que marcaba cada respiración con un pitido suave. Valeria se sentó junto a él y le acarició la frente. Recordó la tarde del accidente, el instante en que el mar se lo arrebató, la desesperación de no poder alcanzarlo, y la imagen de Diego lanzándose sin pensarlo al agua helada. Ese recuerdo se repetía en su mente con una mezcla de gratitud y dolor. En los días que siguieron, Valeria comenzó a cambiar. Canceló varias reuniones, dejó que su empresa siguiera funcionando sin su presencia constante, y dedicó su tiempo a investigar los impactos reales de sus proyectos. Descubrió informes que había ignorado, testimonios de comunidades afectadas, documentos que se habían archivado para no complicar las inversiones. Se sintió avergonzada. Una tarde, decidió convocar una conferencia de prensa. Nadie lo esperaba. Los medios acudieron masivamente, curiosos por saber si se trataba de un intento de limpiar su imagen o una maniobra empresarial. Vestida de blanco, sin joyas ni maquillaje, Valeria subió al podio. Los flashes la cegaban, las voces se superponían, pero ella mantuvo la calma. Durante años, comenzó, he creído que el éxito se mide por lo que se gana. Pero hoy entiendo que también se mide por lo que se respeta. Hace unos meses tomé decisiones equivocadas. Despedí a un hombre justo, y con eso no solo le fallé a él, sino a mi propio hijo, que hoy lucha por su salud debido a las consecuencias de mis actos. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiró. Continuó con voz firme, he ordenado detener el proyecto costero y someterlo a una auditoría ambiental independiente. También he creado un fondo de restauración para las comunidades afectadas. Y si el señor Diego Herrera acepta, quiero que lidere ese comité. Las preguntas estallaron al instante, pero Valeria se retiró sin responder. No buscaba aprobación ni aplausos. Por primera vez, sus acciones hablaban por ella. Diego se enteró del anuncio esa misma tarde. Lo vio en una pequeña televisión del taller donde trabajaba. Los demás obreros lo miraron con asombro.
Él permaneció en silencio, procesando las palabras. Había esperado muchas cosas de Valeria, menos eso. No tardó mucho en recibir la llamada oficial de su oficina. Le ofrecieron el puesto y, aunque dudó, finalmente aceptó. No lo hacía por ella, sino por la causa. Cuando volvieron a encontrarse, el ambiente era diferente. Esta vez, Valeria lo recibió en una sala sencilla, sin adornos ni formalidades. Le agradeció haber aceptado y le explicó el plan de restauración: reforestar la costa, recuperar los arrecifes dañados y apoyar a los pescadores desplazados. Diego la escuchó con atención, pero antes de responder, le dijo algo que la conmovió profundamente: no basta con cambiar proyectos. Tienes que cambiar la forma en que ves a la gente. No son obstáculos ni números. Son vidas. Valeria asintió en silencio. Esas palabras le dolieron, pero sabía que eran verdad. Durante los meses siguientes, comenzaron a trabajar juntos. Al principio fue incómodo. Ella estaba acostumbrada a dar órdenes, y él, a cuestionarlas. Sin embargo, poco a poco, aprendieron a encontrar un equilibrio. Diego le enseñó a escuchar a los pescadores, a comprender la importancia del ecosistema y a valorar la sabiduría de las comunidades locales. Valeria, por su parte, le mostró a Diego cómo usar su voz de manera efectiva, cómo presentar propuestas ante las autoridades, cómo manejar los medios sin perder la esencia. Dos mundos opuestos comenzaban a encontrarse, no por interés, sino por propósito. Los periódicos cambiaron su tono. Los titulares ya no hablaban de la mujer sin corazón, sino de la empresaria que busca redimirse. Las redes se llenaron de comentarios divididos. Algunos la alababan, otros la acusaban de hipocresía. Pero a Valeria eso ya no le importaba. Había dejado de vivir para complacer. Una mañana, mientras recorrían juntos una zona de manglares en proceso de restauración, Diego se detuvo para observar un grupo de niños jugando entre las raíces del agua. Valeria los miró también y sonrió. Antes veía este lugar como un terreno para invertir, dijo. Ahora lo veo como un hogar que debemos cuidar. Diego la observó de reojo. En sus palabras ya no había frialdad ni soberbia, solo sinceridad. Entonces vas por buen camino, respondió. Aquel día, el mar estaba en calma. Las olas apenas rozaban la orilla, y una brisa suave traía olor a sal y esperanza. Mientras caminaban de regreso, Valeria tropezó con una raíz. Por reflejo, Diego la sostuvo del brazo. Por un instante, sus miradas se encontraron de nuevo. No hubo palabras, pero algo invisible comenzó a cambiar entre ellos. Con el paso de los meses, la relación entre ambos se volvió más cercana. Ya no se trataba solo de trabajo. Compartían comidas con los obreros, participaban en asambleas comunitarias y se reían de los contratiempos. Valeria descubrió que Diego tenía un sentido del humor sencillo y una paciencia que la desconcertaba. Él, por su parte, se sorprendía al ver a una mujer acostumbrada al lujo ensuciarse las manos plantando manglares o ayudando a reparar redes de pesca. Una tarde, al terminar una jornada, se sentaron en la playa. El sol se hundía en el horizonte y el mar brillaba como un espejo líquido. Diego habló primero. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo? Valeria suspiró. Más de una vez. Pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí me recordaba que no se puede huir de lo que uno es. Solo se puede cambiar la forma de serlo. Diego sonrió. Entonces ya lo hiciste. Ella lo miró confundida. ¿El qué? Cambiar. Hubo un silencio largo, cómodo. El sonido del mar llenaba los vacíos. Por primera vez, Valeria sintió que podía respirar sin peso, sin miedo. El tiempo pasó, y el proyecto de restauración comenzó a mostrar resultados. Las aguas se limpiaban, las especies regresaban, y los pescadores volvían a tener esperanza. Los medios lo celebraban como un milagro ambiental. Pero para Valeria, era mucho más que eso. Era la prueba de que su redención no solo era posible, sino real. Una noche, recibió una llamada del hospital. Su hijo, Emiliano, estaba completamente recuperado. Los médicos dijeron que su salud mejoraba más rápido de lo esperado. Al colgar, Valeria no pudo evitar llorar. No de tristeza, sino de alivio. A la mañana siguiente, llevó al niño a conocer el lugar donde todo había comenzado. Emiliano corrió hacia la orilla, riendo, mientras el agua le mojaba los pies. Diego los acompañaba a cierta distancia, observando con una sonrisa discreta. ¿Sabes?, dijo Valeria mientras lo miraba. Durante mucho tiempo pensé que salvar a mi hijo era el final de nuestra historia. Pero ahora entiendo que fue solo el comienzo.
Diego bajó la mirada, como si buscara en la arena las palabras adecuadas. A veces el mar no nos quita cosas, respondió, solo las guarda hasta que aprendemos a merecerlas de nuevo. Valeria sonrió. Esa frase quedó grabada en su corazón. El viento sopló fuerte, levantando una ola que alcanzó sus pies. En ese instante, el mar ya no era enemigo ni juez. Era un amigo que, como Diego, le había enseñado que incluso después de la tormenta, la vida podía renacer. Ese día, por primera vez en años, Valeria Montiel sintió paz. No la paz de quien lo tiene todo, sino la de quien finalmente aprendió a amar lo que importa. El sol brillaba alto sobre la costa de Nayarit, y el aire olía a sal mezclada con flores silvestres. Valeria Montiel caminaba entre los trabajadores que reconstruían los muelles, observando cómo las tablas nuevas se alineaban en perfecta armonía con el mar. Habían pasado ya varios meses desde el inicio del proyecto de restauración, y aunque aún quedaba mucho por hacer, los avances eran evidentes. Donde antes había contaminación y abandono, ahora el agua era más clara y la vida marina regresaba poco a poco. Valeria había aprendido a dejar el traje caro y las reuniones en oficinas climatizadas. En su lugar, vestía ropa sencilla y se reunía bajo carpas improvisadas con los pescadores, las familias y los voluntarios. Su equipo, antes conformado por inversionistas y asesores financieros, ahora incluía biólogos, ingenieros ambientales y líderes comunitarios. Pero lo más importante, pensaba ella, era que había recuperado algo que creía perdido, la confianza en sí misma. Aún así, no todo era tan fácil. Algunos empresarios, antiguos socios suyos, comenzaron a presionarla. No estaban conformes con la suspensión del desarrollo costero. Le enviaban mensajes sutiles, recordándole las pérdidas económicas, las oportunidades desaprovechadas y el supuesto daño a su reputación. En más de una ocasión, recibió invitaciones para retomar los proyectos, prometiendo hacerlo de forma más responsable. Pero Valeria sabía que esas palabras eran solo maquillaje para disfrazar la codicia. Una tarde, mientras revisaba informes en su pequeña oficina frente al mar, recibió una visita inesperada. Era uno de sus antiguos abogados, quien llegaba con una propuesta tentadora, un nuevo contrato con una empresa extranjera que ofrecía invertir millones en la zona, con la promesa de generar empleos y construir un puerto turístico sostenible. Todo parecía perfecto, salvo por un detalle: implicaba usar parte del terreno que estaban intentando proteger. Valeria escuchó en silencio. Había aprendido a no reaccionar de inmediato. Cuando el hombre terminó su exposición, ella simplemente dijo, no. El abogado la miró sorprendido. ¿Está segura, señora Montiel? Es una oportunidad que podría devolverle su posición. Todos en la ciudad hablan de su cambio, pero sabe tan bien como yo que la gente olvida rápido. Este proyecto podría limpiar su imagen por completo. Valeria respiró hondo. No necesito limpiar nada. Ya lo estoy haciendo, pero de verdad. El hombre se marchó, incrédulo. Ella cerró los ojos unos segundos. Sentía el peso de su decisión, pero también la firmeza de su convicción. Aún así, en su interior, una parte de ella temía que esa postura pudiera poner en riesgo todo lo que había construido. Mientras tanto, Diego Herrera, el empleado que un día había saltado al mar para salvar a su hijo, se convertía poco a poco en un líder dentro del proyecto. Su humildad, su conocimiento práctico y su honestidad lo hacían respetado por todos. Incluso los trabajadores más antiguos lo escuchaban con atención. Un día, mientras inspeccionaban un área de manglares, Diego se percató de algo extraño. El nivel del agua estaba descendiendo más rápido de lo normal. Al principio pensó que era una variación natural, pero al analizarlo con los biólogos, descubrieron que una de las empresas vecinas estaba desviando parte del cauce para construir una marina privada. Era una maniobra ilegal y peligrosa. Diego corrió a contarle a Valeria. Cuando ella escuchó la noticia, su rostro se endureció. ¿Quién está detrás de eso?, preguntó. Una compañía subsidiaria de tus antiguos socios, respondió Diego con tono serio. Ya comenzaron a mover maquinaria. Valeria sintió un nudo en el estómago. Era una provocación directa. Sabían que si ella actuaba, podría enfrentarse a una guerra legal. Si callaba, todo su trabajo se perdería. Pasó la noche entera revisando documentos, buscando una salida. Al amanecer, tomó una decisión arriesgada: llevaría el caso a los medios. Convocó a una rueda de prensa improvisada en la playa, con los pescadores y voluntarios como testigos. Nos prometieron progreso, dijo frente a las cámaras, pero el verdadero progreso no destruye lo que nos da vida. Hoy no hablo como empresaria, sino como madre,
como mexicana y como mujer que se niega a seguir el juego de quienes solo buscan beneficio personal. Sus palabras fueron transmitidas por todo el país. La reacción fue inmediata, la opinión pública se dividió. Algunos la apoyaban con fervor, otros la acusaban de hipócrita. Pero la presión mediática obligó a las autoridades a intervenir. En pocos días, el proyecto ilegal fue detenido. Sin embargo, el costo fue alto. Varias empresas cancelaron contratos con su compañía, y sus cuentas comenzaron a quedar en números rojos. Valeria perdió inversionistas, pero ganó algo mucho más valioso, la lealtad de su gente. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte y el mar rugía en la oscuridad, Diego la encontró sentada en la orilla, observando las olas. Podrías haberlo evitado, le dijo con tono sereno. Podrías haber guardado silencio, seguir con tu vida. Valeria lo miró. Callar hubiera sido peor. Durante años, tuve miedo de perder. Ahora entiendo que perder no siempre es una derrota. A veces, es la forma más honesta de empezar de nuevo. Diego sonrió levemente. Eso suena como algo que diría alguien que finalmente entiende lo que es el mar. Ella lo observó con una mirada que mezclaba cansancio y ternura. El mar me quitó muchas cosas, Diego, pero también me devolvió lo más importante, mi humanidad. En los días siguientes, el equipo redobló esfuerzos. Sabían que estaban en el centro de una tormenta mediática, pero cada avance en el terreno se sentía como una pequeña victoria. Plantaron más manglares, organizaron talleres ecológicos para los niños del pueblo y comenzaron una campaña educativa en las escuelas. Mientras tanto, Diego descubrió que tenía talento para inspirar a los demás. Su historia se volvió un símbolo, el empleado humilde que había salvado al hijo de la millonaria y luego ayudó a transformar un proyecto que antes representaba destrucción en una oportunidad de vida. Los meses avanzaron, y aunque las presiones no cesaban, el proyecto prosperaba. Una tarde, mientras revisaban las áreas restauradas, Valeria notó cómo los primeros peces volvían a nadar entre las raíces del manglar. Se agachó, tocó el agua con la punta de los dedos y sonrió. Mira eso, Diego. Están regresando. Regresan porque les devolvimos su hogar, respondió él. Y porque tú tuviste el valor de enfrentar lo que otros no quisieron ver. Hubo un silencio breve, y luego ella dijo algo que lo tomó por sorpresa. ¿Sabes? Cuando te despedí, pensé que estaba protegiendo mi mundo. Pero en realidad, estaba destruyéndolo. Hoy sé que si no te hubieras lanzado al mar ese día, yo seguiría hundida sin darme cuenta. Diego bajó la mirada, conmovido. No lo hice por ti, Valeria. Lo hice por un niño. Pero ahora entiendo que, de alguna manera, también te salvé a ti. El viento sopló con fuerza, levantando pequeñas olas que rompían suavemente contra el muelle. Valeria sintió un impulso inesperado. Y ahora soy yo quien quiere devolverte algo, dijo, mirando el horizonte. Quiero que seas mi socio, no mi empleado. Diego la miró sorprendido. ¿Socio? Sí. Este proyecto no existiría sin ti. Has ganado ese lugar. Por primera vez, Diego no supo qué decir. Aceptar significaba dar un paso que cambiaría su vida, pero también implicaba asumir responsabilidades enormes. Finalmente, asintió. De acuerdo. Pero con una condición, que sigamos trabajando con la gente, no por encima de ella. Valeria extendió la mano, y él la estrechó. Era un pacto silencioso, sellado con respeto. En las semanas siguientes, comenzaron una. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Nueva etapa del proyecto, ahora con un enfoque comunitario. Los talleres se multiplicaron, los voluntarios crecían, y la costa empezó a convertirse en un ejemplo nacional. Varias universidades se interesaron en colaborar y el gobierno local ofreció apoyo técnico. Una mañana, mientras caminaban por la playa junto a Emiliano, Valeria notó algo que le hizo detenerse. Un grupo de tortugas recién nacidas avanzaba lentamente hacia el mar. Se arrodilló junto a su hijo y le susurró, ¿ves eso? Es la vida regresando. Emiliano la miró con ojos llenos de asombro. ¿Volverán algún día? Sí, respondió ella. Siempre regresan a donde fueron cuidadas. Diego, que los observaba desde unos metros, sintió una paz inmensa. Habían pasado de la culpa y el dolor a la reconstrucción y la esperanza. El mar, testigo de todo, parecía bendecir cada nuevo comienzo con su vaivén eterno. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ponerse,
Valeria se acercó a Diego. ¿Sabes qué he aprendido todo este tiempo? Él la miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Que a veces el agua no ahoga, sino que limpia. Nos obliga a soltar lo que no necesitamos para volver a empezar. Diego asintió. Entonces, supongo que el mar también nos unió. Ella sonrió, y juntos caminaron hacia la orilla, donde las olas rompían suaves y el horizonte se teñía de dorado. No necesitaban palabras para saber que ese era solo el comienzo de algo más grande, una vida reconstruida, no desde el lujo, sino desde la verdad. El verano llegó con un calor intenso y un resplandor dorado que cubría toda la costa de San Blas. El proyecto de restauración se había convertido en un símbolo de esperanza para cientos de familias, y aunque las olas seguían golpeando con la misma fuerza, ahora lo hacían sobre una costa más viva. Los manglares estaban creciendo firmes, los peces regresaban, y el aire salado traía consigo un aroma diferente, más limpio, más libre. Valeria Montiel caminaba descalza sobre la arena húmeda mientras observaba a los voluntarios trabajar. Llevaba una camisa blanca arremangada, el cabello recogido y las manos manchadas de tierra. Nadie la habría reconocido como la mujer que, meses atrás, presidía una de las corporaciones más poderosas del país. Su porte seguía siendo elegante, pero ahora había algo más en ella: serenidad. Diego Herrera se acercó con una carpeta llena de documentos. Había pasado toda la mañana revisando los nuevos permisos de restauración. El gobierno local finalmente había aprobado una segunda etapa del proyecto, que incluía un centro comunitario ecológico y una escuela para niños de pescadores. Era un logro enorme, fruto de meses de lucha y esfuerzo. Lo conseguimos, dijo Diego con una sonrisa. Van a liberar los fondos la próxima semana. Valeria tomó los papeles y los revisó con atención. No puedo creer que estemos llegando tan lejos, respondió. Cuando empezamos, ni siquiera sabíamos si lograríamos mantener el terreno. Y ahora el terreno está vivo, dijo Diego. Lo que empezó como una defensa se volvió una reconstrucción. Ambos sonrieron, pero sabían que aún quedaban desafíos. Los viejos socios de Valeria no habían desaparecido. Aunque ya no podían atacar abiertamente, seguían intentando influir desde las sombras. Uno de ellos, un inversionista poderoso llamado Garza, había comenzado una campaña sutil para desprestigiar el proyecto, afirmando que Valeria estaba desviando fondos públicos para su beneficio personal. Los rumores crecieron rápidamente. Los medios, siempre hambrientos de escándalos, retomaron la historia. En cuestión de días, los titulares cambiaron: la millonaria redimida o una nueva estafa ambiental. Valeria leyó las noticias en silencio. No necesitaba defenderse, sabía que las acciones hablarían por sí mismas. Pero el golpe fue duro. Diego, al verla abatida, intentó animarla. No puedes dejar que vuelvan a destruir lo que has construido. No tienen pruebas, solo miedo de perder poder. Lo sé, respondió ella. Pero sé también cómo funciona este mundo. El poder se mueve con dinero y con mentiras. Yo lo usé durante años. Ahora me doy cuenta de cuánto daño puede hacer. El mar rugió detrás de ellos, como si confirmara sus palabras. A los pocos días, Valeria fue citada a declarar en una audiencia municipal. Garza la había denunciado formalmente por malversación. Era un golpe directo, y aunque sabían que era una estrategia para frenarla, no podían ignorarlo. Diego insistió en acompañarla, y juntos se presentaron en el viejo edificio del Ayuntamiento de Tepic. La sala estaba llena de curiosos, periodistas y funcionarios. Valeria se mantuvo firme, con la cabeza en alto. Cuando le pidieron que hablara, su voz sonó clara y segura. Durante años, comenzó, me beneficié del silencio. Silencio ante la injusticia, silencio ante la codicia, silencio ante el dolor ajeno. Pero este proyecto nació precisamente para romper ese silencio. Aquí no hay corrupción, solo trabajo, esfuerzo y comunidad. Luego presentó todos los documentos de transparencia, firmados por cada voluntario y cada proveedor. Los números coincidían. Los testimonios eran incontestables. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. El propio Garza, sentado al fondo, evitó su mirada. Al salir, la gente la aplaudió. No fue un aplauso masivo, pero fue sincero. Diego la miró con orgullo. Nunca vi a nadie enfrentarse así a su propio pasado. Era necesario, respondió ella. No se puede sanar el presente si no se mira de frente lo que hicimos mal. La noticia de su defensa se esparció con rapidez. Los medios que antes la criticaban ahora destacaban su integridad. Y mientras todo eso ocurría,
El proyecto seguía creciendo. Cada nuevo logro era celebrado con pequeñas fiestas en la playa, donde las familias se reunían al atardecer para compartir comida, música y risas. Fue durante una de esas reuniones que algo cambió entre Valeria y Diego. Estaban sentados cerca de una fogata, rodeados de risas y canciones. Emiliano, el hijo de Valeria, jugaba con otros niños, corriendo por la arena iluminada por la luna. Ella lo miraba con ternura. Cuando pienso en lo que pudo pasar aquel día, dijo ella suavemente, siento que el mar te envió para recordarme lo que realmente importa. Diego la observó con una mezcla de cariño y respeto. El mar no envía gente, Valeria. Solo nos pone a prueba. Tú decidiste cambiar. Yo solo hice lo que debía. Tal vez, respondió ella, pero sin ti no habría tenido el valor de enfrentarme a todo esto. Por un momento, el ruido de las olas llenó el silencio entre ellos. No necesitaban decir más. Era una conexión silenciosa, forjada por la lucha, la pérdida y la redención. En los días siguientes, comenzaron a pasar más tiempo juntos. No era algo planeado. Simplemente ocurría. Compartían comidas, caminaban por la costa, discutían ideas para el futuro del proyecto. Diego, que siempre había sido reservado, empezó a hablarle sobre su infancia, sobre el pequeño pueblo donde había crecido, sobre su padre pescador y su madre maestra. Valeria escuchaba con atención. Era la primera vez en años que alguien le hablaba sin interés ni cálculo, solo con sinceridad. Eso la desarmaba y la hacía sentir viva. Pero el destino aún les tenía preparada una prueba más. Una noche, una tormenta violenta azotó la costa. Los vientos rugían como animales furiosos, las olas se levantaban con furia, y la lluvia caía como si quisiera borrar todo lo que habían construido. Valeria corrió con su equipo para asegurar las áreas del proyecto, mientras Diego y los pescadores se esforzaban por proteger las embarcaciones. El agua avanzaba rápido, y los manglares más jóvenes estaban en peligro. En medio del caos, Valeria tropezó en el barro y cayó. Diego corrió hacia ella, la levantó y la llevó hasta una zona segura. Ambos, empapados, miraban impotentes como parte del trabajo se destruía ante sus ojos. Cuando finalmente la tormenta cesó, el amanecer reveló los daños. Varias áreas del manglar habían sido arrancadas, los muelles se habían fracturado, y el centro comunitario quedó inundado. El desánimo se extendió entre los voluntarios. Valeria reunió a todos frente a la playa. No vamos a rendirnos, dijo con voz firme. El mar nos puso a prueba una vez más, pero no nos quitó la fuerza. Vamos a reconstruir cada parte, y lo haremos juntos. Su determinación era contagiosa. En cuestión de horas, todos comenzaron a trabajar de nuevo. Los niños ayudaban a recoger ramas, los adultos reconstruían los muelles, y Valeria dirigía cada movimiento. Diego no se apartaba de su lado, admirando la energía con la que aquella mujer transformaba la adversidad en esperanza. En los días siguientes, mientras limpiaban los escombros, Valeria recibió una llamada del gobernador del estado. La noticia era inesperada. El gobierno federal había decidido reconocer el proyecto como ejemplo nacional de restauración costera. No solo eso, sino que planeaban financiar su expansión a otras comunidades del Pacífico. Valeria apenas podía creerlo. Lloró, no de tristeza, sino de alivio. Todo el sacrificio, las pérdidas y las noches sin dormir habían valido la pena. Cuando le contó la noticia a Diego, él sonrió. Te lo dije. Lo que nace del corazón resiste cualquier tormenta. Lo que nació del corazón, dijo ella, fue gracias a ti. El proyecto creció, y con él, la relación entre ambos. Ya no eran jefa y empleado, ni siquiera socios. Eran compañeros, aliados en un propósito que iba más allá de los títulos y el dinero. Emiliano adoraba a Diego y lo veía como un héroe. Cada tarde salían juntos a caminar por la playa, recogiendo conchas y soltando risas que el viento llevaba mar adentro. Una tarde tranquila, el cielo se tiñó de tonos rosados y el mar estaba tan calmo que parecía dormido. Valeria y Diego caminaban junto a la orilla. Él se detuvo y dijo, ¿recuerdas cuando todo esto empezó? Dijiste que me habías despedido porque necesitabas mantener el control. Ella rió suavemente. Sí. Pensé que el control me daba seguridad. Hoy sé que solo me mantenía lejos de la vida. Entonces ya no tienes miedo. No, respondió ella. El miedo sigue ahí, pero aprendí a caminar con él. Diego la miró con ternura. Eso es lo más valiente que he oído. El sol se ocultó lentamente, y el sonido del mar los envolvió. Valeria tomó aire,
sintiendo el olor salado que tantas veces la había acompañado, pero que ahora tenía un significado distinto. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo ella en voz baja. Diego respondió sin palabras, solo con una mirada. En ese instante, el mar volvió a rugir suavemente, como si celebrara que, después de tanto dolor, ambos habían aprendido que la verdadera fuerza no está en resistir las olas, sino en aprender a moverse con ellas. El proyecto siguió creciendo en los meses siguientes, y la historia de la mujer que un día despidió al hombre que salvó a su hijo se convirtió en una leyenda local. Pero para Valeria Montiel, más allá de la fama y los reconocimientos, lo importante era haber recuperado algo que ninguna fortuna podría comprar: la capacidad de amar, de confiar y de comenzar de nuevo. El amanecer en Puerto Vallarta estaba teñido de un dorado intenso que hacía brillar las olas como espejos líquidos. Valeria Montiel salió de su casa frente al mar con Emiliano, quien corría descalzo por la arena mojada, riendo con una alegría que hacía tiempo no sentía. Diego caminaba detrás de ellos, cargando herramientas y documentos para una inspección rutinaria de los manglares restaurados. El proyecto había alcanzado una estabilidad que parecía imposible meses atrás, pero Valeria sabía que la tranquilidad siempre era temporal y que cada logro traía consigo nuevos retos. El equipo de restauración había crecido. Ahora contaban con biólogos, ingenieros ambientales, voluntarios de universidades locales y expertos internacionales. Habían implementado sistemas de monitoreo del ecosistema que permitían detectar cambios en tiempo real. La comunidad participaba activamente, y la relación entre Valeria y los pobladores se había fortalecido. Sin embargo, las presiones externas persistían. Algunos inversionistas que habían perdido dinero seguían buscando formas de desacreditarla, y los medios sensacionalistas no dejaban de publicar rumores sobre supuestas irregularidades. Una tarde, mientras revisaba los datos de calidad del agua, Valeria recibió un mensaje inesperado de un periodista que siempre había sido crítico con ella. Lo leyó con atención. El hombre le proponía una entrevista exclusiva para que contara toda la verdad sobre el proyecto y su transformación personal. Era una oportunidad delicada. Si lo hacía bien, podría consolidar la confianza del público. Si fallaba, cualquier palabra podría volverse en su contra. Diego apareció detrás de ella y leyó el mensaje por encima de su hombro. «Es riesgoso», dijo, «pero también puede cambiar la percepción de todos». Valeria asintió. «Lo sé. Pero no puedo seguir escondiéndome. Necesito hablar desde la verdad, no desde el miedo». Esa noche, la entrevista fue grabada en la playa, frente a las olas que rompían suavemente. Valeria habló con sinceridad, describiendo cada error que había cometido, cada decisión equivocada, y como un acto de valentía de Diego había cambiado no solo la vida de su hijo, sino también la suya. Habló de la importancia de proteger el medio ambiente, de escuchar a la comunidad, de aprender a reconocer los propios límites y la necesidad de cambiar desde adentro. La entrevista fue transmitida al día siguiente. Los comentarios fueron inmediatos y polarizados. Algunos admiraban su honestidad, otros la consideraban manipuladora. Pero lo que no podía negar era que la mujer que apareció ante las cámaras era distinta de la Valeria que habían conocido. Era humana, vulnerable y consciente. Mientras tanto, en la costa, surgió un nuevo desafío. Durante una inspección, Diego descubrió que un área protegida cercana había sido contaminada por desechos industriales de una empresa ajena al proyecto. La situación era delicada, no podían simplemente ignorarla, pero enfrentarse a la compañía significaba un conflicto legal que podría retrasar meses la restauración. Valeria decidió tomar acción inmediata. Convocó a una reunión con los líderes comunitarios, biólogos y abogados del proyecto. Explicó la situación con claridad y propuso una estrategia: denunciar formalmente a la empresa y, al mismo tiempo, implementar medidas de recuperación inmediatas para proteger a la fauna y flora afectadas. Todos aceptaron, conscientes del riesgo, pero confiando en el liderazgo de Valeria y en la integridad de Diego. Mientras implementaban el plan, Valeria comenzó a notar algo que la preocupaba. Emiliano había contraído una pequeña infección por jugar en un área afectada. No era grave, pero fue un recordatorio doloroso de que incluso los errores más pequeños podían tener consecuencias reales. Pasó la noche en vela, revisando su estado y asegurándose de que todo estuviera bajo control. Al día siguiente, mientras supervisaba las tareas de limpieza en la playa, Valeria se encontró con un grupo de niños del pueblo que recolectaban basura. Uno de ellos se acercó y le entregó un pequeño dibujo. Era una representación de la playa limpia, los manglares y los peces regresando al agua. En la esquina, un niño había dibujado a Valeria y a Diego de la mano, como guardianes de la costa. Valeria sintió un nudo en la garganta.
Nunca había recibido un reconocimiento tan puro, tan genuino. Diego, que estaba a su lado, también quedó conmovido. Esto es lo que importa, dijo en voz baja. No los titulares, ni los contratos, ni los premios. Esto. Los meses siguientes fueron de arduo trabajo y aprendizajes constantes. La restauración de los manglares avanzaba, y la educación ambiental se convirtió en un componente central del proyecto. Las escuelas locales comenzaron a integrar talleres sobre conservación, reciclaje y protección de especies marinas. Valeria participaba activamente, enseñando a los niños sobre la importancia del equilibrio ecológico y la responsabilidad de cada persona hacia la naturaleza. Un día, durante una caminata por la playa, Diego encontró una tortuga herida atrapada en redes viejas. La llevó a Valeria y juntos la liberaron después de cuidados delicados. Ese pequeño acto simbolizaba todo lo que habían logrado, devolver la vida a donde alguna vez solo hubo destrucción. Sin embargo, no todo era perfecto. Los desafíos legales continuaban. Garza, el antiguo socio de Valeria, había contratado abogados para intentar invalidar la validez de los permisos ambientales del proyecto. Las audiencias se alargaban, y cada vez que Valeria pensaba que todo estaba bajo control, surgían nuevas demandas. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con integridad y transparencia. Una noche, mientras revisaba los mapas de las áreas afectadas, Diego se acercó y le habló con seriedad. Valeria, todo este trabajo, toda esta transformación, ¿qué pasa si en algún momento todo se pierde? Si nos vemos obligados a retroceder por fuerzas externas. Valeria lo miró con determinación. No podemos controlar todo, Diego. Pero sí podemos asegurarnos de que cada acción que hagamos tenga un propósito. Incluso si algo se pierde, lo que sembramos en las personas y en el mar permanecerá. Ese pensamiento se convirtió en su mantra diario. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que lanzaba, cada reunión con los voluntarios o con la comunidad, se basaba en la idea de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en lo que podían devolver al mundo. Un día, mientras Emiliano jugaba cerca de la orilla, Valeria vio un grupo de peces nadando junto a las raíces de los manglares. Respiró profundamente y sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Se volvió hacia Diego y le dijo, «Mira eso. Todo esto no es solo nuestro esfuerzo. Es la vida recuperando su lugar». Diego sonrió y agregó, «Y nosotros somos parte de ella, no sus dueños». Valeria asintió. En ese momento comprendió que su redención no era un destino, sino un camino continuo. Cada acción, cada elección, cada momento de vulnerabilidad y aprendizaje la acercaba más a la persona que quería ser. Durante los meses siguientes, continuaron enfrentando desafíos, tanto naturales como sociales. Tormentas, contaminación residual y presiones políticas pusieron a prueba su paciencia y su determinación. Pero la relación entre Valeria y Diego se fortalecía con cada obstáculo superado. No era un romance apasionado, sino una conexión basada en respeto, confianza y admiración mutua. Emiliano los veía como un equipo sólido, y su alegría reflejaba la transformación de la familia y del proyecto. En un acto simbólico de compromiso, Valeria organizó un evento en la playa donde se plantaron cientos de manglares jóvenes. Invitó a toda la comunidad, a los voluntarios y a los niños de las escuelas. Cada persona colocaba su propio árbol, como promesa de cuidar el medio ambiente. Valeria y Diego plantaron juntos el primero, simbolizando la unión de sus esfuerzos y la continuidad del proyecto. El viento soplaba suave, las olas rompían tranquilas y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Valeria observó a su hijo correr entre los manglares, y por primera vez, sintió que cada sacrificio, cada error, cada lágrima había valido la pena. Diego la observó a ella, y en silencio ambos comprendieron que habían construido algo mucho más grande que un proyecto ambiental. Habían creado un legado, un ejemplo de cómo la valentía, la honestidad y la cooperación podían transformar vidas. Esa noche, al regresar a la casa frente al mar, Valeria se sentó junto a la ventana, mirando el reflejo de la luna sobre el agua. Emiliano dormía tranquilo, y Diego había salido a revisar el equipo de monitoreo. Por primera vez en años, no había prisas, ni estrés, ni miedo. Solo la certeza de que, aunque el camino fuera largo y lleno de pruebas, la dirección que habían elegido era la correcta. Valeria suspiró y pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que Diego se lanzó al mar por su hijo. Lo que había comenzado como un acto desesperado, había desencadenado una transformación profunda en su vida, en su familia y en toda una comunidad. Comprendió que el verdadero poder no reside en la riqueza, sino en la capacidad de aprender,
de cambiar y de proteger aquello que realmente importa. Al final, el mar, testigo silencioso de cada caída y cada victoria, parecía sonreírles, susurrando que los ciclos de la vida siempre permiten segundas oportunidades, siempre que uno esté dispuesto a luchar por ellas con corazón y convicción. El sol de la mañana se filtraba entre las nubes bajas, proyectando un brillo cálido sobre la costa de Mazatlán. Valeria Montiel caminaba junto a Diego y Emiliano por la orilla del mar, observando cómo los pescadores preparaban sus redes y las familias se reunían para iniciar otra jornada de trabajo en los manglares restaurados. Cada paso que daban sobre la arena húmeda parecía marcar el ritmo de un nuevo comienzo, un capítulo que ellos mismos estaban escribiendo día a día. El proyecto había alcanzado notoriedad nacional. Universidades, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación de todo el país mostraban interés en replicar su modelo de restauración. Pero el reconocimiento no había disminuido los retos. Cada nuevo logro traía consigo nuevas responsabilidades y desafíos inesperados. Valeria, consciente de ello, mantenía reuniones diarias con su equipo, revisando planes de acción, presupuestos y estrategias de comunicación. Una de las prioridades era consolidar la educación ambiental en las escuelas locales. Valeria y Diego habían diseñado un programa integral que incluía talleres, visitas guiadas a los manglares y clases prácticas sobre conservación marina. Cada semana, más de 50 niños participaban activamente, aprendiendo no solo sobre la naturaleza, sino sobre el valor de la responsabilidad y la cooperación. Durante una de esas sesiones, Emiliano acompañó a su madre al centro de aprendizaje. Observó con fascinación cómo los niños manipulaban pequeños acuarios con especies marinas recuperadas y cómo Valeria explicaba pacientemente la importancia de cada criatura para el ecosistema. En un momento, un niño levantó la mano y preguntó: «Señora Montiel, ¿cómo sabe usted que podemos salvar el mar?». Valeria sonrió, recordando todo lo vivido. «Porque empezamos a escucharlo», respondió. «El mar nos habla a su manera, y si aprendemos a entenderlo y a respetarlo, podemos ayudarlo a sanar». Mientras tanto, Diego trabajaba en paralelo en la infraestructura del proyecto. Se aseguraba de que los muelles fueran seguros, que las áreas de restauración estuvieran bien señalizadas y que los sistemas de monitoreo funcionaran correctamente. Había desarrollado un vínculo especial con los jóvenes voluntarios, enseñándoles técnicas de conservación y liderazgo. Su historia, la de un empleado que salvó al hijo de la millonaria y luego se convirtió en un líder ambiental, inspiraba a todos los que lo conocían. Pero los obstáculos no tardaron en aparecer. Una empresa extranjera mostró interés en invertir en la zona, prometiendo recursos y tecnología avanzada para el proyecto. Valeria y Diego se reunieron con sus representantes para evaluar la propuesta. A primera vista parecía una oportunidad perfecta, pero pronto descubrieron cláusulas que implicaban la privatización de ciertas áreas de manglares y la limitación del acceso comunitario. Valeria frunció el ceño al leer los documentos. «No podemos aceptar esto», dijo con firmeza. «El proyecto no es solo nuestro, es de la comunidad, y no podemos ponerlo en manos de quienes solo buscan ganancias». Diego asintió. Sabía que sería tentador, pero también sabía que este momento llegaría. «Tenemos que mantenernos fieles a nuestros principios». Decidieron rechazar la oferta, aunque eso significara renunciar a grandes recursos financieros. La decisión generó críticas en algunos medios que afirmaban que Valeria estaba desperdiciando oportunidades, pero los pobladores y el equipo del proyecto la apoyaron sin reservas. En paralelo, Valeria comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias sobre su experiencia y la transformación del proyecto. En cada presentación, hablaba de los errores del pasado, de cómo un acto de valentía de Diego había cambiado su vida y de la importancia de construir proyectos sostenibles y comunitarios. Su historia inspiraba a empresarios, estudiantes y líderes ambientales por igual. Un día, mientras regresaban de una de esas conferencias, Emiliano le preguntó: «Mamá, ¿por qué antes eras tan estricta con Diego?». Valeria suspiró y lo miró con ternura. «Porque pensaba que tener control me daba seguridad, pero aprendí que la verdadera fuerza está en confiar, en dejar que otros también aporten y crezcan». Mientras avanzaban por la playa, Diego observaba la interacción y sintió un profundo respeto por la transformación de Valeria. No solo había aprendido a liderar con empatía, sino que había logrado construir un equipo sólido basado en la confianza y la colaboración. Los meses siguientes trajeron nuevas sorpresas. Un grupo de científicos internacionales decidió unirse al proyecto para estudiar la recuperación del ecosistema y documentar los métodos empleados. Esto permitió validar la efectividad de las técnicas aplicadas y abrir la posibilidad de replicarlas en otras zonas del Pacífico mexicano. Un día,
durante una visita de campo con los investigadores, Diego encontró una especie de pez que se creía extinta en la región. La noticia se difundió rápidamente y los medios nacionales destacaron el hallazgo como un ejemplo del impacto positivo del proyecto. Valeria se sintió emocionada, no por la atención mediática, sino porque era la prueba tangible de que su esfuerzo estaba dando frutos. Sin embargo, la tranquilidad volvió a ser desafiada cuando un antiguo socio intentó sabotear la logística del proyecto, entregando información falsa a proveedores y generando retrasos en la llegada de materiales. Valeria y Diego debieron actuar rápidamente, revisando contratos, verificando envíos y comunicándose directamente con cada proveedor. La situación exigió coordinación, paciencia y liderazgo firme. Después de semanas de esfuerzo, lograron solucionar todos los inconvenientes, y la comunidad reconoció su compromiso y capacidad de gestión. Una tarde, mientras supervisaban la plantación de nuevos manglares, Valeria sintió un impulso inesperado. Se detuvo, miró el horizonte y respiró profundamente el aire salado. La luz del atardecer reflejaba los colores del cielo en el agua, creando un paisaje casi irreal. «Mira», Diego dijo, señalando la playa llena de vida. «Cada árbol, cada pez, cada sonrisa de estos niños, todo esto es la prueba de que podemos cambiar las cosas si nos lo proponemos». Diego la miró con admiración. «Y también es la prueba de que tu cambio fue real. No solo salvaste un proyecto, salvaste vidas y enseñaste a otros a hacer lo mismo». El trabajo continuó durante días, semanas y meses. Cada jornada estaba llena de desafíos, pero también de pequeños logros: la recuperación de áreas de manglares, el regreso de especies marinas, el crecimiento de la escuela ambiental y la participación activa de la comunidad. Valeria y Diego aprendieron a delegar, a confiar en su equipo y a celebrar cada avance, por pequeño que fuera. En uno de los momentos más significativos, Valeria organizó un evento comunitario donde cada familia podía plantar un manglar a su nombre. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Los niños corrían por la playa mientras los adultos colocaban sus árboles, simbolizando el compromiso colectivo con la preservación del medio ambiente. Valeria y Diego plantaron juntos el primer manglar, como símbolo de su colaboración y de todo lo que habían logrado juntos. Esa noche, mientras caminaban por la playa con Emiliano, Valeria reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó aquel día en que Diego se lanzó al mar, la desesperación de perder a su hijo, la culpa que la había consumido y la transformación que había surgido de la adversidad. Comprendió que cada desafío, cada error y cada acto de valentía había sido necesario para llegar a ese momento. Diego, notando su silencio, le tomó la mano y le dijo: «Valeria, todo esto que hemos construido no solo es para el mar o para la comunidad. Es también para nosotros, para recordarnos que somos capaces de cambiar y hacer lo correcto». Ella asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Sí, Diego. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder. Está en lo que devolvemos al mundo y en cómo transformamos nuestras vidas y las de los demás». El viento soplaba suave, las olas rompían tranquilas y Emiliano corría feliz entre los manglares jóvenes. Valeria sintió una paz que nunca había conocido. Todo el esfuerzo, las lágrimas, los sacrificios y los miedos habían dado frutos. Habían construido un legado, no solo ecológico, sino humano. En los meses siguientes, el proyecto continuó expandiéndose, incorporando nuevas comunidades y recibiendo apoyo de instituciones nacionales e internacionales. Cada logro se celebraba, pero Valeria y Diego nunca olvidaban los desafíos superados ni la importancia de mantener los valores que los habían guiado desde el principio. Finalmente, un día, mientras observaban el atardecer desde la playa, Emiliano corrió hacia ellos sosteniendo un pez que había encontrado entre los manglares. «Miren, está vivo», dijo con entusiasmo. Valeria lo tomó en sus manos y sonrió. «Sí, hijo. Y gracias a todos nosotros. Seguirá así por mucho tiempo». Diego la miró y añadió: «Hicimos lo correcto, y lo hicimos juntos. Eso es lo que realmente importa». El mar, testigo constante de cada prueba y cada triunfo, parecía calmarse ante ellos. Las olas suaves reflejaban el cielo estrellado, como un recordatorio de que, después de la tormenta, la vida siempre encuentra su camino para renacer y prosperar. El aire de Manzanillo estaba impregnado del aroma salado del océano y de las flores tropicales que crecían cerca de la costa. Valeria Montiel caminaba entre los voluntarios del proyecto, observando cómo cada persona trabajaba con entusiasmo y cuidado para plantar nuevas especies de manglares. Emiliano corría entre los árboles jóvenes, riendo, mientras Diego supervisaba la logística y aseguraba que cada planta tuviera las condiciones adecuadas para crecer.
El proyecto había evolucionado más allá de lo que cualquiera había imaginado. Ya no solo se trataba de restaurar los manglares, sino de crear un ecosistema completo donde la vida marina y las comunidades locales pudieran prosperar juntas. Las escuelas locales habían integrado programas educativos sobre conservación, y los niños aprendían a cuidar el medio ambiente mientras jugaban en la playa y entre los manglares. Una mañana, mientras Valeria revisaba los informes de crecimiento de los manglares, recibió una llamada de un representante del gobierno federal. La noticia la tomó por sorpresa. Su proyecto sería presentado como modelo nacional de restauración ecológica en una conferencia internacional en Ciudad de México. La invitación era un reconocimiento a su esfuerzo y al impacto positivo que había generado en la comunidad. Diego, que estaba a su lado, sonrió ampliamente. Sabía que esto llegaría. Lo que estamos haciendo no es solo local, es un ejemplo para todo México. Valeria asintió, pero también sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Es un honor, pero también significa que debemos ser aún más cuidadosos. Cada acción, cada decisión será observada. El día de la conferencia, Valeria y Diego viajaron a la capital. Presentaron el proyecto frente a funcionarios, académicos y empresarios, mostrando los resultados obtenidos y compartiendo los desafíos que habían enfrentado. Su historia no solo hablaba de restauración ecológica, sino de transformación personal y liderazgo basado en valores. La audiencia quedó impactada por la sinceridad y la pasión con la que Valeria relataba cada detalle. Durante la conferencia, varios empresarios expresaron interés en replicar el proyecto en otras regiones del país. Sin embargo, Valeria fue clara: cualquier colaboración debía respetar los principios que guiaban su trabajo, priorizando siempre la participación comunitaria y la conservación del medio ambiente. Al regresar a la costa, Valeria se enfrentó a un nuevo desafío. Un huracán había sido pronosticado para la región en los próximos días. La noticia generó alarma entre los voluntarios y la comunidad. Las áreas de manglares y las instalaciones del proyecto eran vulnerables, y la preparación era fundamental para minimizar daños. Valeria organizó un plan de emergencia. Coordinó con Diego y los líderes comunitarios para proteger las plantaciones, reforzar los muelles y asegurar a las familias. Cada acción requería rapidez, precisión y liderazgo. La tensión era palpable, pero todos trabajaban unidos, conscientes de que su esfuerzo colectivo determinaría el resultado. El día del huracán, el viento y la lluvia golpeaban con fuerza la costa. Las olas rompían violentas y la arena se mezclaba con el agua. Valeria se mantuvo en el centro de operaciones, supervisando la seguridad de todos y asegurándose de que Emiliano estuviera protegido junto a Diego y su equipo. La tormenta duró varias horas, y cada minuto parecía eterno. Cuando finalmente el huracán pasó, la calma volvió lentamente. Los manglares habían sufrido algunos daños, pero la mayoría de las áreas se mantenían intactas gracias a la preparación y la coordinación de todos. La comunidad celebró su resiliencia, y Valeria sintió una profunda gratitud por la fuerza colectiva que habían demostrado. En los días siguientes, Valeria y Diego lideraron la reconstrucción de las zonas afectadas. Cada árbol replantado, cada estructura reparada y cada actividad comunitaria reforzaba los lazos entre ellos y con los pobladores. Emiliano participaba activamente, aprendiendo no solo sobre ecología, sino sobre responsabilidad, cooperación y resiliencia. Mientras trabajaban, Valeria comenzó a notar cambios en su propia perspectiva. Lo que antes le causaba ansiedad y miedo, ahora lo veía como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en controlar todo, sino en confiar en los demás y en adaptarse a las circunstancias. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde un muelle recién reparado, Diego se acercó a Valeria y le habló con sinceridad. Valeria, todo esto que hemos logrado, no es solo por el proyecto, es por lo que somos cuando trabajamos juntos. Tú y yo, y todos los que creen en esto. Valeria lo miró con ternura y asintió. Lo sé. Nunca imaginé que un día trabajaríamos de esta manera, unidos, respetando y aprendiendo de cada persona y de la naturaleza. En los meses siguientes, el proyecto creció aún más. Se establecieron programas de turismo responsable, que permitían a los visitantes aprender sobre la conservación de manglares y vida marina sin afectar el ecosistema. Los ingresos generados se reinvertían en la comunidad, mejorando escuelas, hospitales y servicios básicos. Valeria y Diego supervisaban cada detalle, asegurándose de que la ética y la sostenibilidad permanecieran como pilares fundamentales. Un día, mientras Emiliano jugaba en la playa con otros niños, Valeria y Diego se sentaron juntos a observar el mar. El sonido de las olas,
La brisa cálida y los colores del atardecer creaban un ambiente de calma y satisfacción. Diego, dijo Valeria, rompiendo el silencio, todo lo que hemos vivido, desde aquel día en que saltaste al mar, hasta ahora, ha cambiado nuestras vidas. No solo salvamos un proyecto, salvamos algo mucho más importante, aprendimos a vivir con integridad y amor. Diego la miró, con los ojos brillantes por la emoción. Y todo esto es gracias a ti, Valeria. Por tu valentía, tu sinceridad y tu voluntad de cambiar. Esa noche, la comunidad organizó una ceremonia para celebrar los logros del proyecto y agradecer a todos los involucrados. Cada familia plantó un árbol en los manglares, simbolizando su compromiso con la conservación y con la continuidad del trabajo. Valeria y Diego plantaron juntos el primer árbol, sellando su alianza y consolidando la unión de todos los corazones que habían hecho posible el proyecto. Durante la ceremonia, Emiliano se acercó a ellos y les entregó un pequeño dibujo que había hecho. Representaba a la playa, los manglares, los peces y a todos los voluntarios trabajando juntos, con Valeria y Diego en el centro, sonrientes y unidos. Valeria lo abrazó con fuerza, y Diego sonrió al verlo. Esto, dijo Valeria, es la prueba de que todo vale la pena. Cada sacrificio, cada esfuerzo, cada lágrima y cada desafío nos ha traído hasta aquí. Diego asintió. Y lo mejor es que esto no termina aquí. Todavía queda mucho por hacer, pero ahora sabemos que podemos lograrlo juntos. El viento soplaba suave, las olas rompían tranquilas y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados. Valeria sintió una paz profunda, consciente de que cada acto de bondad, cada decisión ética y cada esfuerzo compartido había creado algo que trascendía el tiempo y las circunstancias, un legado de vida, esperanza y unidad. A medida que los meses avanzaban, el proyecto continuó expandiéndose, incorporando nuevas comunidades y recibiendo apoyo de instituciones nacionales e internacionales. Valeria y Diego aprendieron a delegar, a confiar en su equipo y a celebrar cada logro, por pequeño que fuera, sin olvidar nunca los valores que los habían guiado desde el principio. Finalmente, un día, mientras caminaban por la playa al atardecer con Emiliano, Valeria miró el horizonte y dijo: «Mira todo lo que hemos logrado, el mar, los manglares, los niños, nuestra familia, todo esto es gracias a cada uno de nosotros y a la voluntad de nunca rendirse». Diego la miró, sonriendo, y agregó: «Sí, Valeria. Esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Juntos, podemos cambiar el mundo, un paso a la vez». El sol desapareció lentamente, y el mar reflejaba los últimos rayos dorados. La costa estaba llena de vida y de esperanza. Valeria, Diego y Emiliano caminaron juntos, sintiendo que cada paso sobre la arena no solo marcaba su camino, sino también el de todos los que habían creído en un sueño que, gracias a la valentía, la honestidad y la cooperación, se había hecho realidad. La brisa de Mazatlán traía consigo un olor a sal y algas recién traídas por la marea. Valeria Montiel caminaba junto a Diego y Emiliano por los senderos entre los manglares, observando cómo el sol iluminaba cada hoja y reflejaba su luz en las aguas tranquilas. Los meses habían pasado desde la última gran tormenta, y el proyecto de restauración se había consolidado como un modelo de desarrollo sostenible y educación ambiental. Sin embargo, Valeria sabía que el verdadero desafío no era solo conservar lo logrado, sino mantener la motivación y la unidad entre todos los participantes. El proyecto había atraído la atención de medios internacionales. Equipos de televisión y prensa de otros países viajaban para documentar el trabajo realizado. Valeria y Diego habían sido invitados a dar conferencias en foros internacionales, mostrando cómo la cooperación entre comunidad, expertos y voluntarios podía generar cambios tangibles en el medio ambiente y en la vida de las personas. Cada presentación estaba llena de emoción, porque contaban no solo cifras y resultados, sino historias humanas de transformación y compromiso. Una mañana, Valeria recibió una carta de una organización ambiental europea. La invitaban a participar en un programa de intercambio donde su proyecto sería estudiado y replicado en otras costas del mundo. Era una oportunidad para expandir su impacto, pero también un reto que requería planificación y delegación. Diego, leyendo la carta con ella, comentó: «Esto podría cambiar mucho las cosas, pero necesitamos organizar bien el equipo. No podemos dejar que se nos escape nada». Valeria asintió. «Sí, es un paso importante, pero también debemos asegurarnos de que lo que enseñemos refleje nuestra filosofía, respeto al ecosistema, inclusión de la comunidad y liderazgo con integridad». Mientras tanto, la vida cotidiana del proyecto seguía con intensidad. Las clases en la escuela ambiental, las plantaciones de manglares y la supervisión de la fauna marina mantenían ocupados a Valeria, Diego y todos los voluntarios.
Emiliano participaba activamente, mostrando entusiasmo y curiosidad. Su relación con Diego se había fortalecido, lo veía como un amigo, un guía y un ejemplo de valentía. Un día, durante una inspección en una zona nueva de manglares, Valeria notó que un grupo de jóvenes voluntarios estaba desanimado. Algunos se quejaban del trabajo físico, otros no veían resultados inmediatos y empezaban a cuestionar su compromiso. Valeria decidió intervenir, reuniéndolos bajo la sombra de un gran árbol. Sé que es difícil, comenzó, con voz firme pero cálida. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Cada semilla que plantamos, cada acción que tomamos, contribuye a un resultado más grande. Lo que hacemos hoy será el legado que estos manglares y estas comunidades disfrutarán mañana. Sus palabras resonaron en todos los presentes. El grupo retomó las tareas con renovada motivación, conscientes de que cada esfuerzo contaba y que juntos podían superar cualquier obstáculo. Los días siguientes trajeron un nuevo desafío. Una empresa constructora planeaba iniciar un proyecto turístico cerca de la zona restaurada. Aunque se trataba de una oportunidad económica para la región, la construcción amenazaba con dañar los manglares y el equilibrio ecológico logrado hasta el momento. Valeria decidió actuar rápidamente. Convocó a una reunión con los líderes comunitarios y Diego para evaluar la situación. Explicó los riesgos y propuso un plan: dialogar con la empresa, presentar alternativas sostenibles y movilizar a la comunidad para proteger los manglares. Las negociaciones fueron intensas. La empresa estaba dispuesta a hacer concesiones, pero solo si se garantizaba que sus inversiones no se verían afectadas. Valeria y Diego lograron persuadirlos de que la sostenibilidad podía coexistir con el desarrollo económico, proponiendo un diseño que minimizara el impacto ambiental y promoviera el ecoturismo. Finalmente, la empresa aceptó las condiciones, lo que representó una victoria para la comunidad y un ejemplo de cómo la cooperación podía superar los intereses individuales. Mientras tanto, Valeria seguía enfrentando retos internos. Su carácter perfeccionista y su impulso de controlar todo generaban tensiones con algunos miembros del equipo. Aprender a delegar, a confiar y a aceptar errores fue un proceso constante. Diego se convirtió en su aliado, apoyándola y ofreciéndole perspectivas que le permitían equilibrar su liderazgo con empatía. Un día, mientras caminaban por la playa, Emiliano preguntó: «Mamá, ¿por qué a veces te enojas con los voluntarios?». Valeria suspiró y lo miró con cariño. «Porque quiero que las cosas salgan bien, hijo. Pero estoy aprendiendo que la paciencia y la confianza son más importantes que la perfección». Diego sonrió. «Y esa es la lección más valiosa que podemos enseñar, que hacer lo correcto requiere esfuerzo, pero también humildad». Los meses siguientes trajeron nuevas alegrías. Se documentaron especies de aves que habían regresado a los manglares, se registró el aumento de la biodiversidad marina y se implementaron programas de reciclaje y educación ambiental en todas las escuelas de la región. Cada logro era celebrado con pequeños eventos comunitarios, donde familias, voluntarios y expertos compartían experiencias y reconocían el esfuerzo colectivo. Un día, mientras supervisaban la construcción de un pequeño centro de interpretación ambiental, Valeria y Diego descubrieron un área de manglares que había permanecido intacta pese a las tormentas anteriores. Era un lugar especial, lleno de vida y biodiversidad, que simbolizaba la resiliencia de la naturaleza y el impacto positivo del proyecto. Decidieron convertir ese espacio en un refugio educativo y turístico, donde los visitantes pudieran aprender sobre conservación mientras experimentaban la belleza del ecosistema. Durante la inauguración del refugio, la comunidad se reunió para celebrar. Emiliano corrió entre los árboles, saludando a sus amigos, mientras Valeria y Diego observaban orgullosos. Los medios locales cubrieron el evento, destacando la colaboración entre la comunidad, los voluntarios y los líderes del proyecto. Sin embargo, Valeria sabía que la verdadera recompensa no estaba en los titulares, sino en la transformación que había ocurrido en las personas que la rodeaban. Ver a los jóvenes voluntarios apasionados por la conservación, a las familias comprometidas con el cuidado del entorno y a Emiliano creciendo con valores de respeto y responsabilidad le llenaba el corazón de satisfacción. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del mar, Diego tomó la mano de Valeria y dijo: «Todo esto no es solo un proyecto. Es una forma de vida. Lo que estamos construyendo no se mide en dinero ni en títulos, sino en el impacto que dejamos en el mundo y en la gente». Valeria asintió, mirando el horizonte. «Sí, Diego. Y también en nosotros mismos. Cada desafío nos ha enseñado algo, cada sacrificio ha fortalecido nuestros lazos y cada victoria nos ha demostrado que podemos lograr lo imposible si trabajamos juntos». El viento soplaba suave,
Las olas rompían tranquilas y el cielo se teñía de tonos dorados y violetas. Emiliano corría feliz por la arena, recogiendo conchas y observando los peces que nadaban cerca de los manglares. Valeria y Diego caminaron juntos, conscientes de que cada paso que daban fortalecía no solo el proyecto, sino también su relación y la confianza mutua que los había llevado hasta ese momento. Con cada día que pasaba, el proyecto se consolidaba como un ejemplo de resiliencia, cooperación y liderazgo ético. Valeria comprendió que el verdadero éxito no estaba en la fama ni en la riqueza, sino en la capacidad de transformar vidas, proteger el medio ambiente y dejar un legado que perdurara más allá de cualquier adversidad. Finalmente, una noche, mientras el cielo estrellado se reflejaba en el mar tranquilo, Valeria se sentó junto a Diego y Emiliano en la playa. Observó el reflejo de la luna en las olas y sintió una paz profunda. Todo lo vivido, cada desafío superado, cada acto de valentía y cada momento de aprendizaje había llevado a ese instante de serenidad y satisfacción. Diego, dijo Valeria, rompiendo el silencio, hoy puedo decir que todo valió la pena. Cada sacrificio, cada lágrima y cada esfuerzo nos ha traído hasta aquí. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo. Diego la miró y sonrió. Sí, Valeria. Ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier desafío, juntos, y que lo que sembramos hoy seguirá creciendo por generaciones. El mar rugió suavemente, como si celebrara su esfuerzo y les recordara que la vida siempre encuentra la manera de renacer. Valeria abrazó a Emiliano, tomando conciencia de que habían creado algo que trascendía su propia historia, un legado de amor, esperanza y respeto por la naturaleza que seguiría inspirando a todos los que vinieran después. El amanecer en Mazatlán se reflejaba en un mar tranquilo, sus aguas cristalinas iluminadas por los primeros rayos de sol. Valeria Montiel caminaba descalza por la playa, sintiendo la arena fría bajo sus pies mientras Emiliano corría adelante, riendo y recogiendo conchas. Diego caminaba a su lado, cargando herramientas y mapas para supervisar los últimos detalles del proyecto. Este día no era como cualquier otro, representaba la culminación de meses de esfuerzo, sacrificio y aprendizaje. El proyecto de restauración ecológica había alcanzado una madurez que hacía tiempo parecía imposible. Los manglares se habían consolidado, las especies marinas regresaban, y la comunidad participaba activamente en su cuidado. La educación ambiental se había extendido a todas las escuelas de la región, formando una generación de niños conscientes y comprometidos con la conservación. Sin embargo, Valeria sabía que la verdadera victoria no estaba en los resultados visibles, sino en el cambio profundo que había ocurrido en las personas involucradas y en sí misma. Esa mañana, mientras inspeccionaban una de las zonas más afectadas por tormentas anteriores, un grupo de científicos internacionales llegó con equipos de monitoreo avanzados. Querían registrar los avances y documentar cómo un proyecto local había logrado un impacto ecológico significativo en tan poco tiempo. Valeria los recibió con entusiasmo, explicando con detalle cada etapa del proceso y cada desafío superado. Lo más importante, dijo Valeria durante la presentación, no son los datos ni las cifras. Lo más importante es el compromiso, la cooperación y la valentía de cada persona que creyó que podíamos hacer la diferencia. Este proyecto demuestra que cuando trabajamos juntos, podemos transformar la realidad y proteger lo que más amamos. Diego la observó con orgullo. Su historia, la de un empleado que se lanzó al mar para salvar al hijo de la millonaria, se había convertido en un símbolo de coraje y altruismo. Su acción inicial había desencadenado una cadena de cambios que ahora impactaba positivamente a toda la comunidad. Mientras tanto, Emiliano jugaba cerca del agua, aprendiendo de forma natural los valores que Valeria y Diego transmitían. Observaba los peces entre las raíces de los manglares, tocaba la arena, sentía el viento y comprendía, sin necesidad de palabras, la importancia de cuidar la vida que lo rodeaba. El día avanzó con actividades de reforestación, educación y supervisión de especies marinas. Valeria notó que la conexión entre los voluntarios, los científicos y la comunidad era más fuerte que nunca. Cada acción era coordinada, cada decisión tomada en conjunto, y cada pequeño éxito celebrado con entusiasmo. Sin embargo, un nuevo desafío surgió cuando un grupo de inversionistas locales manifestó interés en desarrollar un proyecto turístico cercano a la zona restaurada. Aunque la inversión prometía beneficios económicos, representaba un riesgo para el ecosistema. Valeria convocó una reunión con Diego, líderes comunitarios y expertos para evaluar las opciones. Después de largas discusiones, Valeria propuso un plan innovador: convertir el área en un centro de ecoturismo sostenible, donde las visitas fueran controladas, se promoviera la educación ambiental y se garantizara la protección del ecosistema. La propuesta fue aceptada por todos,
y se convirtió en un ejemplo de cómo el desarrollo económico puede coexistir con la conservación. Mientras implementaban el plan, Valeria reflexionaba sobre su propio crecimiento. Recordaba el miedo, la rigidez y la desconfianza que la habían caracterizado al inicio, y como cada experiencia, cada error y cada acto de valentía la habían transformado. Ahora comprendía que el verdadero poder no estaba en la riqueza ni en el control, sino en la capacidad de cambiar, de aprender y de liderar con integridad. Esa tarde, durante la instalación de un nuevo centro educativo en la playa, Valeria se encontró con una familia que había vivido en la zona durante generaciones. Les mostró cómo cuidar los manglares, cómo registrar la biodiversidad y cómo participar activamente en la protección del entorno. La familia respondió con entusiasmo, incorporándose inmediatamente al proyecto y aportando sus conocimientos tradicionales sobre pesca y conservación. Diego observaba la interacción y sonrió. «Esto es lo que hace que todo valga la pena», dijo. «No es solo restaurar los manglares, es devolver la vida a la comunidad y fortalecer los lazos entre las personas». Valeria asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Cada niño que aprendía, cada familia que se unía, cada especie que regresaba al ecosistema era la evidencia tangible de que sus esfuerzos habían generado un impacto duradero. Un día, durante la revisión de los sistemas de monitoreo, Emiliano señaló un pez que nadaba cerca de las raíces de un manglar. «Miren, mamá, regresó», exclamó con emoción. Valeria y Diego se acercaron y observaron cómo el pez nadaba libremente, símbolo del éxito del proyecto y del equilibrio recuperado en la naturaleza. En los días siguientes, la prensa local y nacional comenzó a cubrir los logros del proyecto. Valeria dio entrevistas donde compartió su experiencia, los retos superados y la importancia de la cooperación, la educación y la protección del medio ambiente. Su historia se convirtió en un ejemplo de liderazgo ético, valentía y transformación personal. Mientras tanto, Emiliano seguía aprendiendo de forma práctica, interactuando con voluntarios, científicos y pescadores. Su vínculo con Diego era fuerte, basado en respeto, confianza y admiración. Valeria observaba con orgullo cómo su hijo crecía no solo en conocimiento, sino también en valores y empatía. Un día, mientras caminaban por la playa al atardecer, Valeria se detuvo y respiró profundamente. Miró el horizonte, donde el sol se reflejaba en las olas, y dijo: «Mira, Diego, todo lo que hemos logrado, el mar, los manglares, la comunidad, nuestra familia, todo esto es la prueba de que nunca debemos rendirnos». Diego la miró y tomó su mano. «Sí, Valeria. Todo comenzó con un acto de valentía, y ahora estamos viendo cómo ese gesto transformó vidas y creó algo mucho más grande que nosotros mismos». La comunidad decidió organizar un festival para celebrar la restauración completa de los manglares. Durante la ceremonia, cada familia plantó un árbol simbólico, representando su compromiso con la conservación y con el futuro del proyecto. Valeria y Diego plantaron juntos el primero, mientras Emiliano los observaba emocionado. En el festival, los niños realizaron presentaciones educativas, los voluntarios mostraron avances en investigación y conservación, y los científicos compartieron descubrimientos sobre la biodiversidad restaurada. Todos los presentes celebraban no solo los logros ecológicos, sino también la transformación humana y comunitaria que había surgido a partir del proyecto. Valeria, emocionada, se dirigió a la multitud. «Hoy celebramos mucho más que la restauración de un ecosistema. Celebramos la cooperación, la valentía, la educación y la esperanza. Lo que hemos logrado juntos demuestra que cada acción cuenta, y que podemos transformar nuestro entorno y nuestras vidas cuando trabajamos unidos y con integridad». Diego, apoyando sus palabras, añadió: «Cada desafío que enfrentamos, cada sacrificio y cada esfuerzo valió la pena. Este proyecto es la prueba de que el cambio es posible, y que juntos podemos construir un futuro mejor para todos». Al finalizar la ceremonia, Emiliano corrió hacia ellos con un dibujo que había hecho. Representaba la playa, los manglares, los peces, los niños y los voluntarios trabajando juntos, con Valeria y Diego en el centro, sonrientes y unidos. Valeria lo abrazó con fuerza, y Diego sonrió con orgullo al ver cómo la próxima generación ya comprendía la importancia de proteger la vida y el entorno. Esa noche, mientras el cielo estrellado se reflejaba en el mar tranquilo, Valeria, Diego y Emiliano caminaron por la orilla de la playa, sintiendo la brisa suave y escuchando el sonido calmante de las olas. Cada paso que daban simbolizaba la culminación de un proceso de transformación, de aprendizaje y de cooperación que había comenzado con un acto de valentía y se había consolidado con esfuerzo, pasión y corazón. Valeria reflexionó sobre todo lo vivido, los miedos superados, los errores corregidos, las dificultades enfrentadas y las victorias alcanzadas.
comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero ni en títulos, sino en la capacidad de transformar vidas, de generar impacto positivo y de construir un legado que perdurara más allá de cualquier adversidad. Diego la miró, con los ojos brillantes de emoción. Valeria, todo esto demuestra que la vida siempre da segundas oportunidades y que, cuando actuamos con valentía y honestidad, podemos crear algo que inspire a otros y deje huella en el mundo. Valeria asintió, abrazando a Emiliano y contemplando el horizonte. Sí, Diego. Cada acto de bondad, cada esfuerzo, cada decisión correcta, todo eso nos ha traído hasta aquí. Y lo mejor es que este legado seguirá creciendo, guiando a futuras generaciones y protegiendo lo que más amamos, la vida y la naturaleza. El mar rugió suavemente, como un aplauso silencioso, y las olas rompieron tranquilas contra la orilla, reflejando los últimos rayos dorados del sol. La costa estaba llena de vida, esperanza y alegría. Valeria, Diego y Emiliano caminaron juntos, conscientes de que habían construido algo mucho más grande que un proyecto ecológico. Habían construido un legado de amor, valor y transformación que perduraría por siempre. Mientras la noche caía, los voluntarios y la comunidad se reunieron alrededor de una fogata en la playa. Historias de superación, aprendizajes y momentos emotivos se compartieron entre risas y aplausos. Valeria observaba a Emiliano dormir junto a Diego, sintiendo una satisfacción profunda. Todo el esfuerzo, cada lágrima y cada sacrificio habían dado frutos. Ese momento consolidó definitivamente la redención de Valeria y la consolidación del proyecto. La millonaria que alguna vez fue rígida y distante se había transformado en una líder humana, empática y visionaria. Diego, que había mostrado valentía y altruismo desde el primer día, se convirtió en su compañero y aliado indiscutible. Emiliano creció rodeado de valores, amor y conciencia ambiental. Al mirar las olas que brillaban bajo la luz de la luna, Valeria comprendió que todo lo que habían construido era un testimonio de la vida y de la capacidad humana para cambiar y hacer el bien. Todo comenzó con un acto valiente en el mar y terminó con una comunidad unida, un ecosistema restaurado y un futuro lleno de esperanza. El proyecto no solo había salvado los manglares y la vida marina, sino que había transformado corazones, enseñado a las personas a valorar lo que realmente importa y dejado un ejemplo imborrable de cómo la cooperación, la valentía y la integridad pueden cambiar el mundo. Valeria, Diego y Emiliano se sentaron juntos en la arena, contemplando el horizonte, respirando la brisa marina y sintiendo la tranquilidad de haber cumplido una misión que trascendía cualquier expectativa. Sabían que, aunque los desafíos seguirían apareciendo, estaban preparados para enfrentarlos, porque habían aprendido que la verdadera fuerza reside en el amor, la colaboración y la dedicación a un propósito mayor. El mar, testigo constante de su historia, rompía suavemente contra la orilla, reflejando un cielo estrellado que prometía un futuro brillante. La vida, con todas sus oportunidades y segundas chances, había triunfado, y Valeria Montiel, Diego y Emiliano eran prueba viva de que la esperanza, la valentía y el compromiso podían transformar para siempre la realidad de quienes se atrevían a creer y a actuar. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta Equilibrio. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.